¿Les gustaría que les paguen por hacer sonidos de pisadas, armas o inclusive esto? Bueno, ahora van a poder. Estos son los llamados artistas Foley. Su profesión es recrear efectos de sonidos en series o películas para que se escuchen más o porque en la grabación original no se aprecian tanto. Los artistas Foley pueden imitar toda clase de sonidos, desde una tormenta, caminatas, hasta animales y personajes ficticios desde la comodidad de una sala. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo surgió todo esto? Volvamos en el tiempo a la época donde las películas eran mudas. En 1927 recién salía el primer largometraje sonoro, llamado El cantante de jazz. En él se incorporaron sonidos sincronizados. ¿Qué significa? Que la grabación de imagen se hacía de principio a fin y postproducción se incorporaban los sonidos, así como la musicalización. Inclusive cuando la tecnología fue avanzando más y más, igualmente los micrófonos de la época no podían capturar más que el diálogo. Los sonidos cotidianos, como apoyar cosas en una mesa, pisadas y golpes, se tenían que agregar luego. Jack Foley fue uno de los pioneros de esta materia. Es así como él y un grupo de especialistas reproducían la película en una pantalla mientras grababan un audio que capturaba todos sus sonidos en vivo. La sincronización tenía que ser impecable, ya que se hacían en una sola toma de corrido. Pisar, cerrar una puerta, todas las acciones que requerían sonidos tenían que ser sincronizadas con los movimientos de los actores en la pantalla. Y no solo hablamos de películas con actores de carne y hueso, para las animadas también se necesitaban estos efectos. Si avanzamos un poco más en el tiempo, en los años 40, Disney contrató a Jimmy McDonald, que creó cientos y cientos de artefactos para simular los efectos de las caricaturas. The Disney style was to use musical sounds for sound effects. If a character impacts on the wall, that hit on the wall will probably be a cymbal crash, or maybe it's a funny timpani drum being struck. If somebody zipped across the frame, you might hear a whistle or a flute. Y este estilo de musicalizar los efectos de sonido funcionaba bien porque podían ser controlados fácilmente a la hora de grabar. En esa época los equipos de grabación eran un socotroco que no podías sacar del estudio e ir a algún lugar para grabar el ruido del tren o la lluvia. Entonces los artistas de Disney simulaban estos sonidos en el mismo estudio con artefactos que se podían tocar como instrumentos y podían sincronizarlos a gusto para adecuarlo a la imagen. This is a rain machine. I have it just loaded in there with little finishing nails, nailed all on strips, and then a couple hands full of Mexican peas. And by rotating it slowly, you'll get the rain sound. Como dije, Jimmy McDonald fue uno de los genios que empezó a innovar dentro de lo que era el arte de Foley, buscando sonidos en cualquier lugar. Disney was also responsible for using one of the most innovative electronic tools for modifying the human voice. Back in the 1940s, the device was called the Sonavox. And this device involved playing a sound over a small pair of speakers. And a performer would hold the speakers against their throat. The train sounds are all on here. You hold these over your vocal cords and move your lips, like this. All aboard! All aboard! All aboard! Let's go! Básicamente, jugando y explorando los sonidos, los encontraba y creaba estas maravillas que se utilizaron por muchos años y que por suerte están preservadas. Twist this clockwise, kind of fast. Okay. That was an old machine gun. Drawbridge chains. Hold that in your hand and pull that back. Okay. Oh yeah, screen door. Y dato curioso, Walt Disney hizo la voz de Mickey desde 1929 hasta el 46 y cuando se hizo pelota la voz de tanto fumar, le cedió el puesto a este Jimmy McDonald desde el 46 al 83. Pero volviendo al Foley, retomamos de una de las franquicias más conocidas del planeta.
Más modernizado gracias a la tecnología, el Foley fue avanzando más y más y con él surgió uno de los padres de lo que hoy se conoce como Foley moderno, Ben Burtt. The lightsabers are one of my favorite sounds, and in fact it was the very first sound I made for the whole series. And I was a projectionist, and we had a projection booth with some very, very old simplex projectors in them. And they had an interlock motor which connected them to the system, which when they just sat there and idled made a wonderful humming sound, and it would slowly change in pitch. That sound was the inspiration for the lightsaber, and I went and recorded that sound. But it wasn't quite enough, it was just a humming sound. What was missing was kind of a buzzy, sparkling sound. I was carrying a microphone across the room, passed by a television set which was on the floor, which was on at the time. This particular microphone produced an unusual hum. It picked up transmission from the television set. And that was a great buzz, actually. So I took that buzz, recorded it, and combined it with the projector motor sound. And that, the 50-50 kind of combination of those two sounds became the basic lightsaber tone. And to achieve this additional sense of movement, I played the sound over a speaker in a room, and then took another microphone and waved it around in the air next to that speaker so that it would come close to the speaker and go away. You could whip it by. And what happens when you do that by recording with a moving microphone is you get a Doppler shift, you get a pitch shift in the sound, and therefore you can produce a very authentic facsimile of a moving sound. Este chabón creó sonidos sin saber que iban a impactar de esta manera la cultura. For hours I would play in the backyard imitating the sounds that he came up with. Por ejemplo, con R2-D2 tomó un sintetizador, pero el truco detrás de esto fue agregarle el elemento humano. Así combinó el sonido del teclado con el de su voz y creó... Con la icónica respiración de Darth Vader, fue a un local de buceo y le dijo al chabón: "Che, ¿puedo grabar alguno de los reguladores?". Y cuando lo hizo, puso un micrófono chiquitito adentro del regulador. Al ser uno de estos reguladores viejos, era más mecánico y hacía un pequeño clic cuando se inhalaba. También creó el sonido de las armas. Y dato de color, Ben Burtt hizo los efectos de sonido para muchísimas películas, incluyendo E.T., Wall-E e Indiana Jones. Y para las víboras de esta última se grabó tocando una cazuela de queso para un sonido viscoso. I usually first think, if these objects, places, or robots, or machines really existed, what would they sound like? How would they be powered? What would be the actual physics of how they work? But if I find a sound isn't working within a scene, I'll abandon the science and go with what works emotionally. Y es cierto que es una profesión que lleva mucho detalle. Cada vez que los artistas Foley llevan a cabo un sonido, antes tuvieron que analizar los objetos en sí, su tamaño, la superficie en la cual está siendo golpeado, la fuerza y emoción del personaje y el punto de vista de la cámara, o sea, de dónde se está escuchando el sonido. Ya viniendo más hacia la actualidad, un buen ejemplo de todo esto es Marley y Yo, cómo hacer que se note el crecimiento y el cambio de ánimo de un perro mediante sonido. I have two different size nails on them. These are the smaller ones, and you can see there's bigger ones on that side. And they sound distinctively different. Listen to this one. These are the smaller ones. Here's a younger, more excited dog. And the same dog at a much older age. And for some scenes, Marco had to layer a track for the dog's collar. For a bigger dog, Marco used a heavy chain. And a smaller dog has a smaller collar, so you just hear the tags. So every time they're moving their head, you think they're so cute. Oh yeah, but they're non-stop noise. Otro ejemplo sería Transformers. Nemesis Prime, al ser un camión y según las palabras del equipo de sonido de la película, siendo rimbombante, que resuena poderosamente,
va a sonar distinto que Bumblebee, que es un escarabajo y mucho más gentil. Por ser vehículos distintos por el tamaño y su forma de ser, en una pelea hay que saber distinguir que los golpes de estos dos no van a sonar igual. Cuando uno está ganando, sus golpes van a ser más fuertes, más intensos, más pesados que el que está perdiendo y está débil. Y saber qué golpe pertenece a quién y cuándo lo tienen que hacer es el trabajo de los Foley, junto con los mixers. No los mencioné antes porque es una profesión relativamente nueva. Los mixers son aquellos que ubican los sonidos que hacen los artistas Foley donde tienen que ser ubicados, y si un sonido lleva varias capas, las mezclan para que se haga uno solo y suene cohesivo. Por ejemplo, le dieron un video sin audio a un artista Foley para ver cómo era el proceso. Para las patitas del león usó guantes de cuero. Para los dientes usó un pedazo de madera con clavos. Para las garras, una madera más grande, y distinguió que la acción de los dientes era tirar de la alfombra mientras que las garras era de agarrarla. Para el león deslizándose sobre la alfombra utilizó distintos retazos de tela, le agregó unos collares y para darle unos toquecitos más. Y el trabajo del mixer fue reunir todas estas pistas distintas y colocarlas donde pertenecían para obtener el resultado final. Podemos darnos cuenta que este trabajo es innovación constante. Es escuchar todo tipo de sonidos que nos rodean, pero no siempre los objetos originales utilizados son las mejores opciones para su sonido. Taking off. Flock of birds, I wouldn't even use feathers. I would probably use gloves for that. Y sobre todo se las tienen que ingeniar para criaturas ficticias como los monstruos de Un lugar en silencio. Y en esta película los monstruos son ciegos, se mueven a través de ecolocalización y eso también necesitaba su propio sonido. ¿Cómo lo consiguieron? Electrocutando uvas. Here's our recording of the stun gun. And we can take that sound and slow it down, and we can hear the individual electric clicks. Y ya sea un sonido que se hace todos los días, a objetos o personajes más extraños, los Foley buscan constantemente nuevas herramientas para ejercer su profesión y muchas veces no son acreditados. Hoy quise traerles este video que habla un poco sobre un trabajo opacado en todo lo que es el proceso cinematográfico, pero sin dudas cambiaría la experiencia de una película si no lo tuviéramos. Los artistas Foley nos sumergen en la realidad de la historia y nos ayudan a compenetrarnos en su mundo. Ojalá les haya gustado este video, comenten qué parte les interesó más y suscríbanse para más contenido. Nos vemos en el próximo video.